Bueno, pues vamos a presentar la investigación que realizamos de la materia de estadística inferencial 2. Presentan Rolando de Jesús Bastón Martínez, Pedro de la Cruz Pérez y Jesús Molina. Bueno, para empezar, a mí me tocó lo que es hablar sobre el diseño de bloques. Este, la siguiente, por favor. Como primer tema tenemos lo que es el diseño de bloques completos al azar. Bueno, lo que es el diseño en bloques completamente al azar, este, de los tres temas que me tocaron investigar, para mí fue el más simple y de hecho en la investigación así nos lo dice, que este es el método más simple y el más utilizado. Fue definido por Hickelman en 1994. Trata de comparar tres fuentes de variabilidad, en lo que se enfoca en el tratamiento, el bloque y el error aleatorio. Más adelante veremos cómo se trabaja y bueno, esto se utiliza en algunos experimentos en donde las unidades de diseño experimentales no son homogéneas, es decir, que tienen alguna característica diferente a las demás y las unidades de experimento se agrupan por homogeneidad y esos grupos se les aplica tratamientos. Y estos se va a través de grupos que se les llaman bloques. La siguiente, por favor. Acá vemos lo que es el modelo estadístico, en donde tenemos lo que es nuestra Y con su índice IJ, que es igual al promedio o la media más los tratamientos, más el bloque, más el error. Y pues aquí abajo podemos ver en nuestro cuadro lo que es el ordenamiento. Acá en este ejemplo vemos que los tratamientos se encuentran en forma de columnas y los bloques en forma de filas. No siempre tendremos este diseño, ya que esto va a depender del problema. Ya aquí veremos quién será nuestro bloque y quién será nuestro tratamiento. El bloque se coloca como una variable que se busca saber si incide en lo que es el experimento o si afecta en algún método. La siguiente, por favor. Bueno, para poder concluir si es cierto nuestra hipótesis es cierta, debemos de realizar ciertas operaciones en las que vamos a ir registrando en nuestra tabla NOVA. Nuestra tabla consta de lo que es la fuente de variación, suma de cuadrados, grados de libertad, cuadrados medios, la F calculada y la F crítica. Bueno, como bien vemos acá, tenemos en nuestra fuente de variación los tratamientos, bloques, el error y el total. Para la suma de cuadrados, tendremos que sacar la suma de cuadrados del tratamiento, la suma de cuadrados del bloque, la suma de cuadrados del error. Más adelante estarán dando lo que son las fórmulas para poder obtener estos datos. Los grados de libertad son el número total de tratamientos menos uno. En el grado de libertad de los bloques sería el total de bloques menos uno. Y del error hace bueno, una resta o una multiplicación, perdón, lo que es los grados de libertad del tratamiento por lo de los bloques. En la suma de cuadrados medios tenemos lo que es la suma de cuadrados de tratamientos.
sobre los grados de libertad, al igual que en lo que son los bloques. Y en el error, pues sería la suma de cuadrados del error, este, sobre los grados de libertad del error. Para la F calculada, tenemos lo que es los cuadrados medios del tratamiento sobre el cuadrado medio del error. Acá en esta tabla no se registra, pero, perdón, pero también necesitamos encontrar lo que es la F calculada y la F crítica de los bloques. Y esto se encuentra como lo tenemos hasta aquí abajo. ¿Puedo regresar, por favor, la diapositiva? Es que acá tenemos lo que es para los bloques, sería el cuadrado medio de los bloques sobre el cuadrado medio del error. Y para la F crítica, pues ya como bien hemos visto en las clases, este valor lo encontramos en nuestras tablas. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, como ejemplo, tenemos que un ingeniero industrial está evaluando 4 métodos de ensamble del componente de una máquina y para tal fin se registran los tiempos que se tardan los operadores en realizar el ensamble del componente en cada uno de los métodos. Como bien sabemos, en este caso estamos evaluando los métodos. Estos van a ser nuestros tratamientos que los tenemos acá registrados como A, B, C y D. Y los bloques van a ser nuestros operadores. Y como bien sabemos, tenemos cuatro, aquí los tenemos registrados. Acá en la tabla podemos ver lo que son nuestros métodos, los operadores y el tiempo de cada uno de ellos, con cada método. De este otro lado tenemos lo que son nuestras hipótesis. Este, bueno, la hipótesis dada es de que el método A es igual al método B, tanto como el C y el D. Ahora nuestra hipótesis alternativa es de que al menos un método es diferente a los demás. La siguiente, por favor. Bueno, se realizan lo que son las sumatorias, como bien lo dice ahí, para encontrar lo que es para poder realizar nuestra suma de cuadrados de tratamientos. Al realizar las sumatorias de cada uno de ellos, podemos ver que aquí tenemos Y con su índice Y la Y con su índice J. La Y con su índice Y son la suma de cada uno de los métodos. Y tenemos la Y con su índice J, que es la suma de los tiempos de cada operador. Acá podemos ver que tenemos en total el 162. A este número se le va a llamar nuestro gran total, porque podemos ver que si sumamos todas nuestras Y ahí, nos va a dar 162, y si sumamos todas nuestras YJ, nos va a dar de igual manera 162. Para poder encontrar la suma de cuadrados del tratamiento y proceder a llenar nuestra tabla ANOVA, tenemos aquí nuestras fórmulas. Primero debemos saber que K es el número de tratamientos, que en este caso son 4. B es el número de bloques, de igual manera 4. Y N el número total de datos, que es decir, los tiempos que tenemos registrados, que son 16. Para la suma de cuadrados de tratamientos, tenemos que va a ser la suma total de Y subíndice I al cuadrado, menos B, que en este caso son los bloques, menos lo que es nuestro gran total sobre el número total de datos. Y aquí está el ejemplo, ¿no? Tenemos lo que son nuestros datos de la suma de cada método: 30, 36, 53 y 43 elevados al cuadrado sobre 4, que son nuestros números de bloques. Restamos lo que es el gran total al cuadrado sobre 16, que son el total de datos. De igual manera hacemos con los bloques, pero en este caso utilizamos los datos que tenemos de la sumatoria de Y, este, con su índice J.
Y de igual manera se utiliza lo que es, se hace la sumatoria, se divide entre K, que es el número de tratamientos en este caso. eh, Realizamos la resta con el gran total sobre el número de datos y obtenemos el 29,25. Para lo que es la suma de cuadrados total, tenemos que tenemos que la suma de lo que es de cada uno de los datos que tenemos ahí, es decir, ir elevando al cuadrado cada uno de los datos que tenemos registrados dentro de nuestra tabla o los tiempos que más bien se nos dieron, elevarlos al cuadrado. Después de esta suma, se le realiza la resta con el gran total al cuadrado, n, que son 16. Y para la suma de cuadrados del error, tenemos que restar el gran total, digo, la suma de cuadrados total, menos la del bloque y la del tratamiento. La siguiente, por favor. Bueno, para obtener nuestros grados de libertad. Acá, como bien veíamos en nuestra tabla nueva, tenemos que para obtener los grados de libertad del tratamiento teníamos K-1. Como bien sabemos, tenemos cuatro tratamientos, y le restamos uno, pues nos quedan tres. En bloques, de igual manera, tenemos cuatro, restamos uno y nos quedan tres. Acá es donde les decía que entra nuestra multiplicación, porque tenemos en la grados de libertad del error, tenemos que multiplicar este, los de tratamiento por los del bloque. En este caso serían 3 por 3 pues nos da 9. Y para los grados de libertad total serían el número de datos menos uno, serían 15. Eh, para lo que es obtener los cuadrados medios, únicamente ya teniendo lo que era nuestra suma de cuadrados que teníamos y los grados de libertad que ahora obtuvimos, perdón. eh, bueno, para obtener el cuadrado medio del tratamiento, se hace una división que es la suma de cuadrados del tratamiento sobre el grado de libertad de tratamiento. De igual manera con el bloque, la suma de cuadrados de bloque sobre los grados de libertad del bloque. Y de igual manera con el error, la suma de cuadrados del error sobre los grados de libertad del error. Y obtenemos los datos que aquí vemos en las tablas. La siguiente, por favor. Bueno, ahora por último tendremos que encontrar nuestros valores de la F calculada. Para esto, pues en cada una tenemos lo siguiente, que eh, que los cuadrados medios para la F de los cuadrados de tratamiento, este, tenemos que hacer la división del cuadrado medio del tratamiento sobre el cuadrado medio del error y obtenemos el 16,61. Y para la F calculada del bloque, eh, utilizamos el cuadrado medio del bloque sobre el cuadrado medio del error y obtenemos 6,63. Como nos dice acá, lo que son los valores de F críticos se obtienen en las tablas. Y como ya sabemos, si la F calculada es mayor a la F crítica, se rechaza la hipótesis dada y se concluye que el factor se afecta significativamente a la variable de respuesta. Bueno, ahora ya obteniendo nuestros datos, registramos todos en nuestra tabla NOVA. Y aquí vemos, pues, ya todos registrado cada uno de los datos con las fórmulas que se acaban de dar. Como podemos ver, en la suma de cuadrados de los métodos tenemos 73,25, para los operados 29,25. Todo esto es lo que nos interesa, lo que más nos interesa es la F crítica y la F calculada, porque como ya nos lo dijo anteriormente la información, si la F calculada es mayor a la F crítica, se rechaza la primera hipótesis.
En este caso vemos que nuestra F calculada es mayor a nuestra F crítica en ambos casos. Entonces se rechaza la primera hipótesis y podemos concluir que al menos un método es diferente al de los demás. Así también uno de los operadores incide en lo que es el experimento y para esto se recomienda volver a realizar el mismo y ver en qué está afectándonos un operador. La siguiente, por favor. Ahora vamos con el diseño en cuadrado latino. El siguiente, por favor. Bueno, el cuadrado latino es una matriz de tamaño n por n cuyos elementos pertenecen a un conjunto finito de A, que es la cardinalidad, y n, cada uno de ellos pertenece exactamente una vez en cada región y en cada columna de L. Los diseños en cuadrado latino son apropiados cuando es necesario controlar dos fuentes de variabilidad. Este, Y este diseño se utiliza para conducir experimentos con condiciones heterogéneas en donde las propiedades cambian de direcciones como ocurre en la toma de muestra de análisis de laboratorio. La siguiente, por favor. Las ventajas. Provee una mejor estimación del error experimental, mejora la precisión, hace que el experimento sea más eficiente y controla dos fuentes de variación. La desventaja es que con el número de tratamientos es más grande, se puede presentar un problema potencial debido a que el requerimiento de que el número de filas y columnas debe ser igual al número de tratamientos es más difícil de obtener. La siguiente, por favor. Bueno, las características es de que, como ya vimos, controla tres fuentes de variabilidad, un factor principal y lo que son dos bloques o dos factores de bloques. Cada uno de los factores tiene el mismo número de niveles. Cada nivel de factor principal pertenece a una fila y una vez en cada columna. No hay interacción entre estos factores. El procedimiento para construir este diseño, primero se elige aleatoriamente el cuadrado latino de los posibles, se asigna aleatoriamente el orden de filas y columnas y se asignan tres factores a la fila, columnas y letras respectivamente. La siguiente, por favor. Bueno, para el análisis de varianza en diseño de cuadrado latino, deben cumplirse los siguientes supuestos, lo que es la normalidad, homocedasticidad y la independencia. También debe de cumplirse el supuesto de aditividad entre filas y columnas y el tratamiento, es decir, no debe haber interacción entre los mismos. Como vemos acá tenemos dos bloques. La primera de igual manera lo que son nuestras filas y el bloque 2 nuestras eh, columnas. Acá tenemos lo que son nuestros tres valores. Bueno, en este caso tenemos lo que es A, B, C, D. Este, en cada una de estas filas y renglones, una vez nada más debe repetirse cada letra. No se puede repetir, no puede haber dos A's o dos B's en cada fila o renglón. Y el modelo estadístico es el que tenemos acá abajo, en donde Y subíndice IJ es igual a la media más los tratamientos, más el bloque uno más el bloque 2 más lo que es el error aleatorio. La siguiente, por favor. Eh, Perdón. En este caso, para nuestra tabla NOVA ya tenemos lo que son también lo que es los renglones y las columnas, ya no solo el tratamiento y el bloque. Se agregan lo que es los renglones y las columnas. De igual manera, aquí tenemos todo lo que es en nuestra tabla nova anterior. Únicamente tendremos que sacar nuestra suma de cuadrados para los renglones y las columnas, los grados de libertad para cada uno de ellos, nuestros cuadrados medios.
y nuestras Fs calculadas y críticas. Acá tenemos lo que es nuestro ejemplo. En un experimento se probaron tres dietas diferentes ABC para medir su efecto en la producción de leche. Las dietas se aplicarán a tres vacas en tres periodos de lactancia. Los resultados son los siguientes. La siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos lo que es nuestro primer bloque, que son los periodos en los que se les dio, se les hizo esta prueba. Y nuestro bloque 2, las tres vacas que se utilizaron. Acá tenemos lo que es nuestra vaca A, B, C. En la siguiente se registra BCA y CAB. Lo que vemos acá es de que ninguna de ellas se repite en cada fila o columna. Y tenemos nuestros datos, ¿no? Bueno, estos datos los tenemos que agrupar por tratamientos, es decir, A y registrar cada dato de A. Después seguimos con la B, C y así consecutivamente. La siguiente. Bueno, acá es la misma fórmula que ya vimos en la anterior. Realizamos lo que es nuestra suma de cuadrados de tratamiento, suma de cuadrados de las vacas y la suma de cuadrados total. La siguiente, por favor. Y registramos lo que son nuestros análisis, nuestros datos en el análisis ANOVA. Registramos los tratamientos con grados de libertad 2, columnas con grados de libertad 2, porque como sabemos, tenemos nuestra fórmula que es K-1, la suma de cuadrados, los cuadrados medios, la F calculada y nuestra F crítica con 0,5 y con 1 por 0,01 de confiabilidad. Ahora con los diseños en cuadrado grecolatinos. Bien, tenemos aquí que estos diseños controlan tres factores de bloque y un factor de tratamiento. Los cuatro factores utilizan la misma cantidad de niveles, se utilizan letras latinas para denotar los tratamientos y las letras griegas denotan lo que son nuestros bloques. Al igual que en el cuadrado latino, cada letra griega y latina solo debe aparecer una vez en cada renglón y columna, y para cada letra debe aparecer solo una vez en cada renglón, a cada reglo, perdón. Y aquí tenemos lo que es nuestra imagen, las letras latinas y nuestras letras griegas, y vemos que en cada una solo debe aparecer una vez en cada fila y columna. La siguiente, por. Bueno, nuestro modelo estadístico vemos que es Y con su índice IJLM, que es igual a la media, más los tratamientos, más el bloque uno, más el bloque 2, más nuestras letras griegas, más el aleatorio. Nuestra tabla nova, pues aquí la vemos que es al igual que en la misma, nada más que acá se agregan tres bloques. Esta se parece a lo que es de la primera, lo que es al azar, pero aquí ya no solo con un bloque, sino con dos más. Utilizamos nuestras mismas fórmulas para la suma de cuadrados, grados de libertad, cuadrados medios, la F calculada y la F crítica. La siguiente, por favor. Bueno, acá vemos que el diseño de nuestro cuadrado grecolatino, columnas y renglones. En los tratamientos son las letras latinas, el bloque uno son los renglones, el bloque 2 son las columnas y el bloque 3 serían nuestras letras griegas. La siguiente, por favor. Creo que ya nos queda menos de un minuto, ¿verdad? Sí, así es. De un minuto. Bueno, continuamos en nuestra siguiente sesión, para poder darles lo que es este ejemplo y continuar con la exposición. Bueno, continuando con lo que era la presentación de lo que es el cuadrado grecolatino. Tenemos ahora el ejemplo.
Nos dice que un ingeniero industrial está evaluando cuatro métodos de ensamble de una máquina envasadora donde se desea establecer si existen diferencias significativas entre cada uno de ellos. Además, está considerando el modelo de la máquina de operadores y el lugar de trabajo como factores de bloques A, B y C. Este, nuestros, el lugar de trabajo como factores de bloques, perdón, y la variable de respuesta será el tiempo que se tarda con el uso de cada método. Determine si existe diferencias significativas entre los métodos para un nivel de significancia del 5% por medio del análisis de la varianza o con nuestra tabla nova. Bueno, este método se parece mucho a lo que es el latino. Como sabemos, acá tenemos a nuestro bloque uno que son las filas, bloque 2 las columnas, bloque 3 ahora tenemos nuestras letras latinas y el bloque 4 ahora son este, nuestras letras griegas. Ahora aquí tenemos en este caso los cuatro operadores que son nuestro segundo bloque, las máquinas, nuestro primer bloque, las letras latinas, nuestro tercer bloque, y aquí tenemos los tiempos para cada uno de ellos. Lo que tenemos que hacer acá es igual que en la tabla anterior, sumar todos los valores de A, B, C y D, todos los valores de alfa, beta, y los demás. El siguiente, por favor. Bueno, tenemos que utilizar la misma fórmula anterior, únicamente agregando pues todo el bloque 2 y el bloque 3 que son nuestras letras latinas y letras griegas. Y realizamos nuestras mismas operaciones, elevar nuestros datos al cuadrado, dividirlos entre el número total de tratamientos, de bloques y de el error. Restarle lo que es nuestro gran total al cuadrado sobre el total de datos. El siguiente, ¿no? Para obtener nuestros grados de libertad, de igual manera, para el tratamiento es K-1. Bueno, para todas es K-1, a diferencia del total, que ese es el N-1. K-1, es decir, el número de tratamientos y bloques menos uno. En el total N-1, que son 15 los números de datos menos uno. Para los cuadrados medios tenemos el tratamiento, el bloque, de igual manera, la suma de cuadrados sobre la suma de cuadrados del error, para cada una de ellas. Eh, la siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos ya registrado lo que son nuestras, nuestros datos en la tabla nova. En la tabla de arriba, pues tenemos de una manera, pues así muy simple, registrado lo que es el tratamiento, bloque uno bloque 2 bloque 3 error y total. Aquí en la tabla de abajo tenemos ya especificado cada uno el tratamiento, sería el método, bloque uno las máquinas, bloque 2 los operadores y el bloque 3 serían los lugares. Ya tenemos registrado lo que son nuestra suma de cuadrados, grados de libertad, cuadrados medios. Ya tenemos lo que es nuestra F calculada y nuestros valores de F críticos. Como podemos ver, y como ya se dijo anteriormente, si nuestro valor de la F calculada es mayor a la F crítica, se anula nuestra primera hipótesis. Pero en este caso, podemos ver que todas nuestras Fs calculadas
son menores a nuestras Fs críticas. Entonces, podemos inferir que en este caso eh, se acepta nuestra primera hipótesis en la que señalamos que el método uno es igual al 2 al 3 y al 4. Entonces, ni los métodos, ni las máquinas, operadores o lugares afectan en nuestro, que es nuestro experimento. La siguiente, por favor. Bueno, de mi parte, pues sería todo. Esos son los temas que me tocó abordar. Los dejaría con mi compañero Rolando, que les va a explicar los siguientes temas. Un tema más de lo que es el diseño de bloques y después el diseño factorial general. Gracias. Buenos días, mi nombre es Rolando de Jesús Basol Martínez. Los temas que me tocó presentar el día de hoy sería el uso de un software estadístico, los diseños factoriales con 2 factores y diseños factoriales con 3 factores. Les presentaré el primer tema, que es el uso de un software estadístico. Tiene como principal función ayudar a datos con tablas dinámicas, que sin duda es un software donde los paquetes estadísticos de un conjunto de programas informáticos específicamente diseñados para el análisis de estadísticos a fin de dar soluciones a problemas ya sea estadísticos, descriptivos o inferenciales. El desarrollo de programas que nos ha permitido almacenar una gran cantidad de datos, a la vez que se han facilitado su manejo. Existen en la actualidad un amplio conjunto de paquetes para el análisis estadístico y econométrico que realizan complejas operaciones mediante unas instrucciones muy sencillas. Aquí vemos unos ejemplos de algunos softwares que se utilizan para las grandes industrias o empresas, que son los más populares y entre ellos otros más. Okay. Para estos temas de economía, finanzas y de administración se recurre a los paquetes ya mencionados, que son los llamados software más conocidos por el mercado. Ahora nos brinda un conjunto amplio de funciones de cálculos que permiten el manejo de modelos o series estadísticas que pueden estar constituidas en bases de datos y variables. Con las nuevas innovaciones de herramientas, el desarrollo de tecnologías y procesos más especializados están ocupados con un personal más capacitado, que debería de tener ya una buena información sobre los usos de software y tener una buena facilitación de softwares, ya que en las empresas pues les ayuda para ir mejorando su producción. Uno de los ejemplos de software sería el MATLAB, que elabora problemas de economía como el crecimiento económico, la localización de una industria o decisiones de consumo, la teoría económica tradicional o cualquier otra. Se ha fortalecido con la creación de modelos que se utilizan herramientas matemáticas, que es más práctico y sencillo de utilizar. Entre la teoría se encuentra el equilibrio general, el comercio internacional y las aplicaciones en microeconomía, que se ven en cada vez más formales y nutridas de ecuación matemática. Sin embargo, en muchos casos es difícil solucionar únicas y las analíticas que se aplican. El uso de herramientas computacionales de métodos numéricos que se ven apoyados en los programas. MATLAB tiene como diferentes aplicaciones en áreas que ya tienen herramientas financieras, econométricas, de cálculo, ya serie integral, diferenciales, transformando o álgebra lineal, entre otros.
Es muy útil dentro del cálculo diferencial e integral. Por ejemplo, se puede realizar gráficas de volumen a tercera dimensión, como vemos en la imagen. Aquí es muy sencillo, solo con unos simples pasos. Aquí nos marca los pasos para poder realizar esta gráfica a tercera dimensión. Ok, el segundo programa de software sería Stata, que es un programa de bastante capacidad y relativo que nos permite analizar y manejar y representar gráficamente los datos que realizan un elevado número de operaciones que van desde simple manipulación de datos hasta aplicación de técnicas de estimación más complicadas. Porque el empleo de Stata permite la generación de matrices con diferentes comandos, como el SmapNut, que crea, importa y manipula las matrices, además de un uso de comandos especiales que sirven para guardarlos. Okay. La aplicación de Stata es cuando la volatilidad, que los rendimientos y los mercados bursátiles es posible aplicar en un modelo econométrico multivariado mediante el uso de matrices de varianzas que nos ayuda a identificar la volatilidad de condicionales. Se verifica la existencia de volatilidad en la serie de rendimientos de un activo a partir de los rezagos distribuidos en el tiempo, cuyo modelos de lineales denominados generalizados, autorregresivos, condicional, heterosedásticos, llamados GARCH, tienen la capacidad de predecir la volatilidad con base a una caminata aleatoria y en el proceso de estocástico. Como bien se dice, pues Stata nos permite hacer una tabla, como aquí aparece, que es una medida de tendencia central y variabilidad. Asimismo, se aplica modelos de multivariables. En específico, aquí se mostramos los datos de índice y cotacionales IPC para luego aplicar modelos de GARCH en su evolución de cifras. Eso sería todo del primer tema. Pasaríamos al segundo, que son diseños factoriales con dos factores. En su definición dice, los datos de experimentar con todos los tratamientos que se obtienen al combinar cada nivel de un factor a otro factor de niveles. Las ventajas fundamentales del diseño factorial frente a la experimentación clásica son las siguientes. La eficiencia, que con menos experimentos se estiman los efectos con la misma precisión. Mayor información, pues con la experimentación clásica no se exploran todas las combinaciones de los niveles de los factores. Un mayor rango de validez de las conclusiones. Sus objetivos serían contrastar si existen diferencias entre las medidas de la variable, respuestas de cada uno de los niveles del factor 1. 2 sería contrastar si existen diferencias entre las medidas de la variable, respuesta en cada uno de los niveles del factor 2. Y la 3 sería constatar si los dos factores interaccionan. Aquí vemos un ejemplo de un primer gráfico que se realiza, que dice el cambio de la respuesta producida al pasar del nivel 1 al 2 del factor A cuando el factor B se encuentra en su nivel 1. ¿Okay? Vemos el siguiente ejemplo, que es del mismo, donde el nuevo gráfico se observa el cambio de la respuesta producida al pasar del nivel 1 al nivel 2 del factor A cuando el factor B se encuentra ya a su nivel 2. Aquí ya va cambiando el factor A como el factor B.
Y aquí tenemos los dos factores y las mismas dos gráficas que comparamos, donde dice, al comparar ambos gráficos se observa cómo el cambio producido en la respuesta al pasar del nivel 1 al nivel 2 del factor A cuando el factor B se encuentra en su nivel 1 es significativamente distinto del cambio producido cuando el factor B se encuentra en su nivel 2. En este caso son ambos los factores interaccionan. El tercer tema sería diseños de factoriales con tres factores, que nos dice, el estudio factorial de tres factores A, B y C permite estudiar los factores A, B, C, que son efectos principales. A, B, A, C y B, C son efectos de la interacción de dos datos, y A, B, C, la triple interacción, donde el grado de detalle con el que se puede estudiar depende del número de niveles usados para cada factor. Aquí vemos un ejemplo de una tabla ANOVA que dice, para un factor con dos niveles no es posible descomponer su efecto individual, pero si se toman tres niveles, el efecto individual de un factor se puede descomponer a una parte lineal y cuadrática, sea A, B y C. El número de niveles usados de los factores A, B y C, respectivamente, en el número de réplicas en cada tratamiento de combinaciones de niveles de tres factores. Se tendrá entonces la siguiente tabla ANOVA. Aquí vemos el ejemplo de la tabla ANOVA, donde aquí aparece ABC y AB, AC y BC, el error, el total y ok. Dice, es un análisis el análisis de la significancia de los efectos de este modelo debe realizarse en forma jerárquica, partiendo de los efectos de interacción de mayor orden. Ningún efecto principal o de interacción de dos factores puede eliminarse de un modelo mientras el triple interacción sea significativa. En general, ningún factor debe descartarse del modelo mientras participe en efectos de interacción de cualquier orden que sea significativo. En el caso de que ni sus efectos interaccionan ni sus efectos principales resulten significativos, se podrá concluir que tal factor no coincide sobre el promedio de la respuesta. Al tratarse de un modelo sin replicación, los contrastes no se pueden realizar si se supone que la interacción de tercer orden es cero. En esta hipótesis, CM o ABC igual a CMR. Y los contrastes de cada uno de los factores o interacciones comparan su cuadro medio correspondiente con la variancia residual para construir el estadístico del contraste. El objetivo es realizar los contrastes de hipótesis nula que se muestran a continuación, ya sea el ejemplo. Aquí está el ejemplo, donde dice un investigador desea 3 dietas especiales en funciones de distintos efectos de reducir el nivel de colesterol. Además, es otra pregunta, desea examinar el efecto de un medicamento sobre el nivel de colesterol y finalmente está interesado en la presencia de posibles efectos de la interacción entre las dietas y los medicamentos. Por tanto, diseña un experimento factorial en el cual las 3 dietas son los niveles de un factor y el medicamento y un placebo
son los niveles de otro factor. Aquí se puso a prueba 30 varones adultos que son asignados aleatoriamente en un grupo de 5 a cada una de las combinaciones de los factores. Los sujetos fueron seleccionados con la variación ilimitada de edad para reducir el mínimo efecto de la edad sobre el nivel de colesterol. La cantidad de colesterol de todos los sujetos fue medida antes y después del tratamiento de gramos, ya sea 100 miligramos de suero. Los datos aparecen en la siguiente tabla, aquí como se muestra. Sería el placebo y el medicamento. Aquí son los 30 hombres divididos en 5. A, B, C. Y aquí está la ecuación donde nos permite realizar cuáles. Dice que para el análisis de SA son programas GLM de clase AB de modelo y es igual a AB por A, B por B. Produce un listado de las medidas de las interacciones, pero no puede producir los resultados de la prueba. El procedimiento de comparación múltiple solo trabaja con los efectos principales. Sería Constrax C1 A por B 001 menos 1000 menos 11, que sería A por B 0001 menos 10001 menos 1000 menos 22. Son tomados en órdenes de factores como lo aparece en la clase AB. Ok, esto sería todo. Esta es mi presentación de los temas. Pasamos al siguiente tema. Hola, buenas tardes. Soy Orlando de Jesús Molina López y seguiremos con los tres temas faltantes, que estaremos hablando del diseño factorial general y de los modelos de efectos aleatorios y por último tema sería programas de software estadístico. Bien, para comenzar, el diseño factorial general. Tenemos como una introducción del diseño factorial, que es una técnica estadística que se utiliza en la investigación para evaluar el efecto de dos o más variables independientes en una variable dependiente. El diseño factorial general implica el estudio de todos los posibles niveles de cada una de las variables independientes en una sola prueba. Tenemos que como conceptos son variables independientes y dependientes. También es de nivel de tratamiento y tiene replicación, perdón. Lo siento, ahí estuvo, se trabó un poco mi computadora. Bueno, como ejemplo del diseño factorial, podemos imaginar que queremos evaluar el efecto de dos variables independientes, ya sea A y B, en una variable dependiente que es Y. Cada variable dependiente tiene dos niveles de tratamientos posibles, en donde es A1 y A2, y también es B1 y B2. El diseño factorial general se evaluarían todos los posibles niveles de tratamientos. Ahí se multiplicarían lo que es A1 por B1, A1 por B2, A2 por B1 y A2 por B2. Tenemos como ventajas del diseño factorial general que permite evaluar efectos múltiples variables dependientes en una sola prueba. También permite detectar interacciones entre variables independientes
Y por última ventaja, tenemos que aumenta la eficiencia del estudio al reducir el número de pruebas necesarias en comparación con otros diseños experimentales. La planificación del diseño experimental. Como primer paso de la planificación del diseño, tenemos que es la identificación de la variable de independientes relevantes y de nivel de tratamiento. También el segundo paso para la planificación sería la determinación del tamaño de la muestra y el número de réplicas necesarias. Como tercer paso, tenemos la selección de la distribución de los niveles de tratamiento y asignación aleatoria de los mismos. Análisis de resultados. Para poder realizar un análisis sobre los resultados que nosotros hemos obtenido, como primer punto tenemos que hacer uso de técnicas estadísticas apropiadas, como análisis de varianza ANOVA, para determinar la significancia de los efectos de las variables independientes y de las interacciones. Otra herramienta que podemos utilizar son los gráficos de interacción para visualizar los patrones de los efectos de las variables independientes y la variable dependiente. Bueno, en resumen de lo que es el, el diseño factorial, tenemos que es una técnica estadística poderosa que permite evaluar los efectos múltiples, variables e independientes en una sola prueba. Eh, Algo que nos puede ayudar demasiado o que tenemos que tomar en cuenta es la planificación, ya que una planificación cuidadosa del diseño experimental y el análisis estadístico riguroso son esenciales para obtener resultados y precisos y confiables. El diseño factorial general puede tener importantes implicaciones prácticas y puede ser utilizado en una variedad de campos, viene siendo desde la ingeniería hasta las ciencias sociales. Como segundo tema tenemos los modelos de efectos aleatorios. ¿Qué son los modelos de efectos aleatorios? Son una técnica estadística utilizada en la investigación para analizar datos con variables aleatorias, en contraste con los modelos de efectos fijos, que asumen que todos los efectos son constantes. Los modelos de efectos aleatorios permiten que los efectos varíen de acuerdo a una distribución de probabilidad. Como conceptos básicos tenemos que cuentan con variables fijas y aleatorias. También son de efectos fijos y aleatorios y variancia de los efectos aleatorios. Un ejemplo del modelo de efectos aleatorios es en donde podemos imaginar que queremos analizar el efecto del salario en el rendimiento laboral en una empresa. Supongamos que una empresa tiene una estructura jerárquica, los empleados agrupados por departamentos y generales responsables de cada departamento. En un modelo de efectos fijos se asumiría que el efecto del salario es el mismo para todos los empleados, pero no, pero en un modelo de efectos aleatorios se permiten que el efecto del salario varíe según el departamento o el gerente, ya que estos factores pueden influir en cómo se valora el rendimiento laboral. Algunas ventajas que tiene el modelo de efectos aleatorios es que permite moderar la variación entre unidades experimentales, también permite estimar la variancia de los efectos aleatorios y por último más bien proporciona una estimación más precisa de los efectos fijos al controlar la variación no explicada. Modelo de efectos aleatorios en diferentes campos. Se puede dar en las ciencias sociales, en donde se analiza y encuesta, en donde se analiza
donde se realiza un análisis de encuestas y datos longitudinales. También se da en las ciencias naturales, en donde en donde se realiza un análisis de datos de experimentos biológicos, y también se da en la economía, en donde se realiza un análisis de datos de empresas y mercados. Los pasos para llevar a cabo para el modelo de efectos aleatorios: en primer paso tenemos como identificación de las variables fijas y aleatorias. En segundo paso tenemos la selección del modelo de efectos aleatorios de adecuado, por ejemplo, modelo lineal mixto. Y por último tenemos la estimación de los parámetros del modelo y el diagnóstico de los residuos. Para poder realizar un análisis de los resultados que hemos obtenido, tenemos que hacer uso de las técnicas de estadísticas apropiadas para estimar los efectos fijos aleatorios. También se necesita el uso de gráficos de interacción y de residuos para visualizar los patrones de los efectos. Y como resumen, tenemos que los modelos de efectos aleatorios son una técnica estadística que nos permite modelar la variación entre unidades experimentales y la estimación de la variancia de efectos aleatorios. También el uso adecuado de los modelos de efectos aleatorios puede proporcionar una estimación más precisa de los modelos fijos y mejorar la validez de los resultados. Esto se puede confirmar en el ejemplo anteriormente visto, en donde si se realiza, es donde si quiere saber los salarios de una empresa, es mejor realizar un modelo un modelo de efectos aleatorios que un modelo de efecto fijo, porque varía mucho lo que es la jerarquía en donde en esas empresas, y por ende no todos ganan de la misma forma. Como por último tema tenemos el uso de un software estadístico. En el mundo actual, la estadística es esencial para la toma de decisiones informadas en una amplia variedad de campos. Los programas de software estadístico facilitan el análisis de la visualización de datos y permiten a los investigadores profesionales realizar análisis estadísticos más avanzados y precisos. Aquí viene una pregunta muy importante. ¿Por qué usar un software estadístico? Los programas estadísticos proporcionan una plataforma para la organización, manipulación y análisis y visualización de datos. También tenemos que los programas estadísticos permiten la automatización de tareas repetitivas y reducen el tiempo necesario para complementar tareas estadísticas. Y como tercer punto tenemos que los programas estadísticos proporcionan herramientas avanzadas de análisis estadístico y modelado que son fáciles de implementar manualmente, que son difíciles de implementar manualmente. Bueno, creo que dejaremos esto aquí, ya que únicamente nos queda menos de un minuto. Entonces cerraremos y abriremos nuevamente para concluir lo que es la presentación. Bueno, seguimos con la presentación, y nos habíamos quedado en los ejemplos de programas de software estadístico. Aquí tenemos como referencia tres programas de software que son muy conocidos. Tenemos en primer lugar lo que es la R, que se puede buscar de esa forma, que básicamente es un programa de código abierto utilizado en una variedad de campos que permite a los usuarios escribir su propio código y agregar paquetes de funciones personalizadas. También tenemos el programa SPS,
SPSS, que es un programa popular utilizado en la investigación social y de negocios y que cuenta con una interfaz gráfica de usuario intuitiva. Y por último tenemos también la que es muy conocida, la SAS, que es un programa utilizado en una variedad de campos, que cuenta con una gran variedad de herramientas y funciones para análisis estadísticos avanzados. Y como funciones comunes de los programas de software estadístico, tenemos que en todo, como en todos los programas, que importan lo que importa y importación y exportación de datos en diferentes formatos. También permite lo que es la manipulación y transformación de datos. También se puede realizar lo que es el análisis de explora- exploratorio de datos y visualización y una herramienta que es muy importante, que es el modelado y análisis estadístico. Y por último, también la presentación y visualización de los resultados. Los pasos a seguir para poder realizar un análisis estadístico en un programa de software es, como primer paso, tenemos la identificación de la pregunta de investigación y de la hipótesis. Como segundo paso, tenemos la selección de las variables relevantes y de diseño del estudio. Como tercer paso, tenemos la preparación y limpieza de los datos. Como cuarto paso tenemos la selección del método de análisis y configuración del modelo. Y por último paso tenemos la validación y verificación del modelo. Para poder analizar los resultados con un programa de software estadístico, se necesita la ejecución del modelo y generación de resultados. La interpretación y visualización de los resultados, la prueba de hipótesis y análisis de significación estadística y por último el análisis de la validez y confiabilidad del modelo. Y por último, bueno, pues prácticamente eso sería todo. Ah, falta algo, disculpen. Que sería pues un pequeño resumen de lo que es el programa de software estadístico, que es pues básicamente, como bien se mencionó anteriormente, que son herramientas valiosas para la organización y análisis y visualización de los datos. Em, el buen uso de estos programas dependerá de las necesidades específicas del análisis estadístico del usuario. Y bueno, un buen uso de un programa de software para poder realizar un análisis estadístico puede mejorar la precisión y validez de los resultados estadísticos y facilitar la toma de decisiones informadas. Y bueno, eso sería todo. Por último tenemos lo que son las conclusiones y lo que son las fuentes en donde investigamos o sacamos nuestra información, de lo que viene siendo la bibliografía. Pues eso sería todo de nuestra presentación. Espero y sea de su agrado. De antemano, muchas gracias por la atención prestada. Y pues nada, eso sería todo. Gracias por todo.